Hola a todos los que nos están viendo a través de este video. El día de hoy, en la clase de Derecho Comunitario, abarcaremos la actividad procesal y procedimiento contencioso ante la Corte Centroamericana de Justicia. Acerca de las finalidades de la actividad procesal, tenemos el respeto al derecho a la interpretación y aplicación del protocolo y el estatuto de la Corte, sus instrumentos complementarios o actos derivados de los mismos, la salvaguarda de los propósitos y principios del sistema, la objetividad de los derechos, la igualdad de las partes, la garantía del debido proceso y el aseguramiento de la efectividad de los derechos sustantivos de los sujetos procesales, a los que nos conlleva que abarca los actos procesales. Primeramente se hará constar documentos escritos y deberán realizarse en español como el idioma oficial de la Corte Centroamericana de Justicia. Si es en otro idioma, tiene que haber un intérprete protocolizado y autorizado. Además, las partes podrán tener acceso a su expediente o a sus piezas constitutivas a cualquier incidente del proceso, a diferencia de la antigua ordenanza. La Corte se muestra anuente que las partes conozcan del proceso en la nueva ordenanza. Asimismo, para que exista una buena gestión de la actividad jurisdiccional de la Corte, llevará registro y control de los casos. Además de los escritos y sus copias, se puede hablar que los autos se dictarán dentro de un plazo de 3 días, opuesto a la antigua ordenanza que lo decía en 5 días, salvo en los casos especialmente se exceptúen. En el laudo o sentencia se dictará dentro de un plazo de 30 días siguiente al juicio. La Corte llevará un registro de entrada a las demandas y asuntos sometidos a su jurisdicción y competencia, a diferencia de la antigua ordenanza que establecía que se llevara un libro de resoluciones, el cual estaba destinado a las copias de la demanda. Para la presentación de la demanda, nos refleja en el artículo 27 del protocolo de Tegucigalpa que todo proceso se iniciará mediante demanda presentada a la Corte en forma electrónica o escrita ante su secretaría, y en este caso, en original con tantas copias como partes hubieran en el proceso. A lo que nos lleva, ¿qué es el contenido de la demanda? Conforme al artículo 28, la demanda deberá contener la identificación del tribunal que se dirige a dirigirse, las generales de ley y de domicilio de las partes, la identificación del abogado, quien deberá agregar su respectivo poder, el objeto de la demanda, los hechos u omisiones que sirvan de fundamento a la acción, los fundamentos de derecho en base a qué es la pretensión, el ofrecimiento de la prueba, en su caso la solicitud de medidas cautelares, la pretensión o petición, el correo electrónico y lugar señalado para recibir notificación en la sede del tribunal, lugar y fecha, y sobre todo la firma importante para dar la validez al documento. Además, en la nueva ordenanza de los procedimientos, en lo que es la actividad procesal de los contenciosos, se dice que en 1992, cuando se creó la antigua ordenanza de procedimientos, se dejaron por fuera muchos procedimientos que eran fundamentales para el funcionamiento jurisdiccional de la Corte Centroamericana de Justicia, por lo que dicha ordenanza era de inminente necesidad de reformarla, en la cual las facultades procedimentales de la Corte, conforme al artículo 30, adoptará las medidas necesarias para encauzar y agilizar el proceso, pudiendo rechazar de plano aquellas peticiones que tienden a retardarlo o desviarlo o que no tengan la suficiente fundamentación jurídica sobre las peticiones y sobre las pruebas como tal. Deben de tener una verdadera base legal y argumentación sobre el hecho en controversia. Además, la nueva ordenanza incorpora figuras jurídicas que lo convierte en un instrumento procesal sencillo y de fácil aplicación para los usuarios, además de encontrarse en su gran mayoría, salva lamentables excepciones, en total armonía y complemento con la conveniencia
la Convención de los Estatutos, que se hace un análisis comparativo con la antigua ordenanza, que hay cosas que no la obtenía de forma objetiva. Para la recepción y la práctica de cualquier prueba no necesitará homologación o exequatur para su ejecución. En los medios de prueba se conserva su naturaleza, ya que no cambia en lo absoluto. Se incorpora la validez de los documentos probatorios en juicio, como es de conocimiento que todo documento procedente de cualquier país que se presente como en prueba en los juicios deberá ser autenticado en lugar de origen por funcionarios competentes. Como sucedió con el caso entre Nicaragua y Costa Rica, donde se presentó en la Corte Centroamericana de Justicia sobre la problemática de la carretera que estaba construyendo Costa Rica. Claro está que aunque era parte de su territorio, estaba deteriorando el ecosistema e impactando al otro país que es Nicaragua sobre la carretera al borde del río San Juan. Se aportaron las pruebas suficientes, se aplicaron el artículo que debía y eso es lo que le ayudó a dar paso y darle una sanción a Costa Rica por no seguir los parámetros adecuados acerca de lo que apunta, lo que señala la integración centroamericana llamada SICA. Además, en la Corte, en cualquier estado de proceso, antes de dictar sentencia, podrá ordenar de oficio las pruebas que juzgue necesarias, que no podrá exceder de 15 días. A cuanto a los costos y los gastos, la Corte determinará las modalidades de arreglo a las cuales cada parte sufragará los gastos. Esto se mantiene en las dos ordenanzas. De la audiencia oral, tenemos que se atesora un núcleo. En la gran mayoría, el único cambio que sobresale en la nueva ordenanza es en el desarrollo y trámite de la audiencia, en donde las partes podrán intervenir en la audiencia por medio de su abogado. Sin embargo, podrá intervenir por sí misma o por medio de expertos previa autorización de la Corte. En el curso de la audiencia del presidente o los magistrados podrán interrogar las partes o sus representantes o apoderados, así como los asesores o expertos previamente acreditados, ¿verdad? Esta facultad no la poseían los magistrados ni del presidente en la audiencia con la antigua ordenanza, pero con las actualizaciones y los cambios de día y la globalización, por eso se tuvo